En su noche de bodas, un hombre descubre que la mujer con la que se casó no es la misma que amó. Un secreto de familia, una amenaza mortal y una carta que cambiará todo para siempre. La boda bajo el cielo de Valencia. En Valencia, el sol de primavera caía sobre las fachadas de piedra dorada, mientras las campanas de la iglesia de San Nicolás repicaban con fuerza. Mateo Ferrer, un joven empresario del barrio del Carmen, esperaba en el altar con una mezcla de orgullo y nerviosismo. La mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa, Clara Sanz, era la luz que había transformado su vida. La había conocido 2 años atrás en una feria de libros en la Plaza de la Reina, y desde entonces, su relación había sido un idilio marcado por cartas, paseos junto al Turia y cenas donde las miradas hablaban más que las palabras. Clara, vestida de blanco, avanzaba por el pasillo con una sonrisa tímida, tomada del brazo de su padre. Su mirada estaba fija en Mateo, y él sintió que en ese instante nada en el mundo podía romper ese amor. La ceremonia fue perfecta. El banquete, en una masía rodeada de naranjos en flor, estuvo lleno de risas, brindis y música de guitarra. Hasta el momento en que la luna iluminó la ciudad, todo parecía el comienzo de un cuento eterno. Pero, como todo cuento, aquel escondía un secreto. La noche del descubrimiento. Al llegar a la suite del Hotel Boutique en el centro histórico, Mateo no podía apartar sus ojos de Clara. Ella parecía más hermosa que nunca, pero había algo que no encajaba. Pequeños detalles comenzaron a inquietarle. El lunar en el hombro izquierdo, que siempre había acariciado, ya no estaba. El perfume, distinto, más intenso, como si quisiera cubrir otro aroma. Y sobre todo, la forma en que lo miraba, no con la complicidad de tantos meses, sino con una mezcla de timidez y desconfianza. Mateo, intentando convencerse de que eran imaginaciones suyas, se acercó para besarla. Pero al rozar sus labios, un escalofrío le recorrió el cuerpo. No era el beso de Clara. Era otro. Con voz entrecortada, él susurró: «Clara, ¿qué está pasando?». Ella lo miró fijamente, y sus ojos, lejos de calmarlo, confirmaron sus peores sospechas. «Mateo, yo no soy Clara». El nombre prohibido. La mujer ante él se apartó un paso, con las manos temblorosas. «Me llamo Alba, soy su hermana gemela». Mateo quedó paralizado. Clara jamás le había dicho que tenía una hermana, y mucho menos gemela. Alba explicó que su madre las había separado de niñas. Clara creció en Valencia, con el padre, ella, en un pequeño pueblo de Teruel, con una tía. No se habían visto en años, hasta hacía una semana. «Clara, no pudo venir hoy», dijo Alba, con lágrimas en los ojos. «Me pidió que la sustituyera». «¿Sustituirla?». Mateo estaba al borde de perder la razón. «¿Por qué?». «No puedo decirte. Juré no revelarlo». Pero Mateo no aceptó ese silencio. Exigió respuestas, y Alba solo pudo prometer que al día siguiente le contaría todo, si antes no era demasiado tarde. La sombra de un secreto. Esa noche Mateo no durmió. A cada hora que pasaba, más se convencía de que algo terrible había obligado a Clara a desaparecer. ¿Un peligro? ¿Un chantage? ¿O no quería casarse con él? A las 6 de la mañana, incapaz de esperar más, salió a buscarla. Pero en el hotel, Alba ya no estaba. En su lugar, sobre la almohada, encontró una carta. No estaba firmada, pero la letra era la de Clara. Mateo, perdoname. Si supieras la verdad, me odiarías para siempre. Alba solo intenta protegerte. No me busques. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La búsqueda. Mateo salió del hotel con la carta arrugada en la mano, caminando por las calles silenciosas de Valencia. La ciudad, que horas antes había sido un escenario de alegría, ahora le parecía un laberinto de sombras. Sabía que Clara tenía familia en el barrio del Cabanyal, pero nunca había ido a su casa. Siempre habían quedado en cafeterías o paseado junto al mar. Esa reserva que antes le parecía un rasgo de discreción, ahora le resultaba sospechosa. En la primera hora de la mañana llegó a la casa antigua que, según los registros de su empresa, pertenecía a la familia Sanz. Llamó una y otra vez. Finalmente, una mujer mayor, de cabello canoso y mirada severa, abrió la puerta. «¿Es usted el marido de Clara?», preguntó con voz quebrada. «Sí». «¿Dónde está?», replicó Mateo, casi sin aliento. La mujer bajó la mirada. «Clara no vive aquí. Y, no sé si debería decirle dónde está». Mateo insistió,
prometiendo que solo quería hablar con ella. Finalmente, la mujer suspiró y señaló hacia el puerto. Busque en la casa azul, junto a la lonja vieja. Si tiene suerte, quizá todavía esté allí. La casa azul. La casa azul parecía abandonada, las ventanas cerradas, la pintura desconchada y una sensación de aislamiento en plena ciudad. Mateo golpeó la puerta con fuerza, y después de unos segundos, alguien la abrió. Era Alba. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Sin embargo, en su expresión había algo más: miedo. Mateo, te dije que era mejor que no vinieras. Necesito verla. Alba dudó unos instantes y luego se apartó. Dentro, el aire olía a humedad y a sal. Y allí, sentada junto a una ventana rota, estaba Clara. Su vestido de novia estaba colgado en una silla. Ella llevaba una blusa sencilla y el cabello recogido. Cuando lo vio, se levantó de golpe, como si el contacto visual fuera peligroso. Mateo, no deberías estar aquí. La confesión rota. Clara, ¿por qué? Preguntó él, con la voz quebrada. ¿Por qué dejaste que tu hermana me engañara? ¿Por qué desaparecer en nuestra noche de bodas? Clara cerró los ojos un instante. Porque lo que iba a pasar esa noche, no podía suceder. No sin que tú supieras la verdad. Mateo dio un paso hacia ella, pero Clara retrocedió. Alba permanecía en silencio, observando, como si temiera la reacción de cualquiera de los dos. Hace un mes, dijo Clara finalmente, me diagnosticaron una enfermedad que no me deja mucho tiempo. No quería que te ataras a mí para luego verme partir. Quise desaparecer antes de arrastrarte a mi final. Mateo sintió un golpe en el pecho. ¿Y creíste que cambiando tu lugar con tu hermana, resolverías algo? Clara lo miró con lágrimas. Solo quería que tuvieras una oportunidad de ser feliz. Sin mí. La verdad más oscura. Pero algo en los ojos de Alba contradijo esa versión. Clara, susurró. No puedes seguir ocultando todo. Clara la miró suplicando, pero Alba negó con la cabeza. Mateo, la enfermedad es cierta, pero no es la única razón. Alba tragó saliva y continuó. El día antes de la boda, alguien nos dejó una carta amenazando con destruir tu vida y la de tu familia si Clara se casaba contigo. No era un desconocido, era alguien muy cercano a ti. El corazón de Mateo latía con fuerza. ¿Y quién? Preguntó con un hilo de voz. Clara se adelantó, con el rostro pálido. Tu propio padre. El nombre que no debía pronunciarse. El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el golpeteo de las olas contra el puerto. Mateo sintió que las palabras tu propio padre se repetían en su cabeza como un eco imposible. Eso, no tiene sentido, balbuceó. Mi padre, ¿por qué haría algo así? Clara respiró hondo, como quien se prepara para saltar de un acantilado. Porque él fue el hombre que destrozó a mi madre. Y no hablo solo de un abandono. Alba tomó la palabra, con una voz firme pero quebrada. Nuestra madre trabajaba como asistenta en la casa de tu familia hace más de 30 años. Según ella, tu padre la sedujo, prometió cuidarla, y después la echó cuando quedó embarazada. Mateo se sintió mareado. ¿Estás diciendo qué? Sí, interrumpió Clara. Que tú y yo podríamos ser hermanos. El miedo en la sangre. El corazón de Mateo se desbocó. De repente, todos los momentos felices con Clara se mezclaban con una nube de asco, confusión y negación. Eso no puede ser cierto. Mi padre nunca, pero se detuvo. Recordó que, durante años, su padre había evitado conocer a Clara. Siempre había puesto excusas para no asistir a cenas o encuentros. Clara continuó. No tenemos pruebas, pero tu padre nos envió esa carta para impedir la boda. Dijo que si seguíamos adelante, lo contaría todo a la prensa y usaría su influencia para destruirnos. Mateo apretó los puños. Entonces por eso me engañaste con Alba. No te engañé, susurró Clara. Te protegí. Si esto fuera verdad, ¿qué clase de amor estaríamos viviendo? La decisión imposible. Mateo sintió que una parte de sí quería correr hacia su padre y exigirle la verdad, y otra parte, abrazar a Clara y no soltarla nunca, sin importar el riesgo. Clara, te amo. Y si todo esto es mentira, si solo es un juego de su poder, no pienso perderte. ¿Y si no lo es? Preguntó Alba, con lágrimas en los ojos. ¿Y si en vuestra sangre corre la misma historia? Mateo guardó silencio. El mar seguía golpeando las piedras.
Entonces, la verdad decidirá por nosotros. El encuentro con el padre. Esa misma tarde, Mateo entró en la mansión familiar. Su padre, don Ramón Ferrer, lo recibió en el despacho con su habitual porte frío. ¿Vienes a felicitarme por salvarte de una desgracia?, dijo sin levantar la vista de unos documentos. Mateo sintió hervir la sangre. Quiero que me digas la verdad. Clara, ¿es hija tuya? El anciano levantó la mirada. Una sombra cruzó sus ojos. No es asunto tuyo. Claro que lo es. Gritó Mateo. Porque me he casado con ella. Hubo un silencio mortal. Finalmente, don Ramón se recostó en la silla. No puedo confirmarlo, ni negarlo. Pero si tienes un mínimo de inteligencia, la dejarás. El secreto detrás del silencio. El rostro de don Ramón estaba marcado por arrugas profundas, pero en ese momento no parecía un hombre poderoso, sino un anciano cargado por su propio pasado. Mateo, hay cosas que un hijo no debería saber de su padre, dijo, con un tono que oscilaba entre advertencia y súplica. Pero si insistes, te las diré. Mateo no apartó la mirada. Quiero la verdad. El padre suspiró y se sirvió un vaso de brandy, como si necesitara valor. Sí, conocí a la madre de Clara. Y sí, tuve una relación con ella. Pero jamás supe que estaba embarazada. Me lo ocultó. Cuando me enteré, ya era tarde. Ella me odiaba. Entonces, ¿Clara podría ser mi hermana?, preguntó Mateo, sintiendo un nudo en el estómago. Don Ramón lo miró fijamente. Podría, pero también podría no serlo. Ella ya estaba saliendo con otro hombre antes de conocerme. Y ese hombre podría ser perfectamente el padre de las gemelas. Mateo sintió que la tierra se abría bajo sus pies. ¿Por qué, entonces, enviaste esa carta? Porque he visto a demasiada gente destruirse buscando una verdad que no soporta. Si Clara fuera tu hermana, ¿qué crees que pasaría con vosotros? Y si no lo fuera, siempre vivirías con la duda. Entre el amor y la sangre. Esa noche, Mateo volvió a la Casa Azul. Clara y Alba lo esperaban, con los ojos rojos de tanto llorar. Él les contó todo, palabra por palabra. El silencio que siguió fue insoportable. Entonces, dijo Clara, casi sin voz, no hay certeza. No, respondió Mateo. Solo tenemos una opción, una prueba de ADN. Alba negó con la cabeza. Eso no es tan simple. La madre no quiere remover el pasado. Dice que abrir esa herida sería volver a vivir el peor momento de su vida. Mateo miró a Clara. ¿Qué quieres hacer? Ella, con lágrimas en los ojos, susurró. Quiero vivir lo que nos queda, sin importar la respuesta. Pero tú tendrás que decidir si puedes amar así, con esa sombra entre nosotros. El último amanecer. Días después, al amanecer, Mateo caminaba junto a Clara por la playa de la Malvarrosa. El viento frío les golpeaba el rostro. Ella lo miró con una mezcla de amor y miedo. Si te quedas, será para siempre, con todo lo que eso implica. Y si te vas, te entenderé. Mateo tomó aire. No sé si el destino quiso que fuéramos hermanos o amantes. Pero sé que no quiero perderte. Y si algún día la verdad nos destruye, prefiero que sea después de haber vivido todo lo que podamos. Clara sonrió con lágrimas. Alba los observaba desde lejos, con un alivio triste en la mirada. El mar rugía, como si supiera que el secreto seguiría guardado bajo sus olas. Y así, entre amor, duda y coraje, comenzaron una historia que, quizá, nunca tendría un final claro, pero sí un presente que valía la pena vivir. La carta que llegó demasiado tarde. 2 meses después, cuando el verano comenzaba a teñir de luz dorada las calles de Valencia, Clara recibió una carta sin remitente. El sobre era antiguo, amarillento, y la caligrafía, inconfundible, la de su madre. Se sentaron los tres, Clara, Alba y Mateo, en la pequeña mesa de la Casa Azul. Clara rompió el sello con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. Hija mía. Si lees esto, es porque ya no tengo el valor de decírtelo en persona. Durante años he callado por vergüenza y miedo, pero la verdad merece ver la luz. Tu y Alba no sois ya de Ramón Ferrer. El hombre que me dio la vida de vosotras fue mi gran amor, un pescador llamado Julián, que murió en un naufragio antes de que pudierais conocerlo. Me dejé seducir por Ramón en un momento de debilidad, pero nunca llevé su sangre en mi vientre. Si callé todo este tiempo, fue porque él me amenazó con destruiros si lo contradecía. Quiero que vivas sin ese peso, y que ames sin temor.
Con todo mi amor. Mamá. Clara dejó la carta sobre la mesa, incapaz de hablar. Alba la abrazó con fuerza. Mateo, con los ojos brillantes, la tomó de la mano. Entonces, nunca hubo sombra entre nosotros, susurró él. Clara sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa limpia, sin miedo. No, ahora solo queda el amor. Salieron juntos al balcón. El mar, que tantas veces había sido cómplice de silencios, ahora rugía como si celebrara la liberación de un secreto. Y mientras el sol caía sobre Valencia, supieron que, por fin, podían comenzar su verdadera vida, sin mentiras, sin amenazas, y con la certeza de que su historia había vencido al miedo.